Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 2 de septiembre, en la materia de lengua y literatura. Buen día, Moyano, soy Castro. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos falta el compañero. Hola, Miss. Buen día, Doménica. Bien, estábamos repasando lo que es el cuestionario para lo que es el examen mensual, que ya estamos cerca. Voy a proceder a compartir pantalla para que podamos ir visualizando lo que es el contenido. Ver, esa no es. Es la de- Listo. Por favor. Listo, la primera pregunta que nos indica Castro, la pregunta en que nos quedamos la clase anterior vendría a ser la octava. Inicia desde la octava, Castro. Elija la opción correcta a la siguiente alternativa. ¿Quién escribió la Odisea? A. Homero. B. Sófocles. C. Virgilio. O D. Aristóteles. Ya, la respuesta correcta, Doménica, ¿quién fue que escribió la Odisea? Doménica, ¿quién escribió la Odisea? Opción A, B o C. O la D. Este, Miss Homero. Ya, Homero escribió la Odisea y la Odisea, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el contexto de la Odisea? Creo que se trata sobre un poema. Ya, a ver, les explico. La Odisea es un poema épico griego que narra el regreso de Ulises, que es un dios de la mitología griega, a Ítaca después de la guerra de Troya. Se le atribuye tradicionalmente el nombre de Homero, considerado el poeta épico más importante de la antigua Grecia. ¿Por qué la opción correcta no es la B? Maldonado, ¿por qué la opción correcta no es la B? Porque Sófocles fue un Sófocles fue un dramaturgo griego, autor de tragedias, y él se caracterizó porque su estilo era de Edipo de Rey, no fue de Troya. Y Virgilio, en cambio, Virgilio era un poeta romano y él fue el autor de la Eneida. Y Aristóteles mucho peor, porque Aristóteles fue filósofo, sí fue griego, pero no era poeta y tampoco él escribía historias épicas. Entonces la respuesta correcta vendría a ser la A, Homero. La siguiente pregunta nos indica, analiza la siguiente problemática y escoge el literal correcto. La oración, los niños juegan en el parque, ¿está en qué tiempo? ¿Pasado, presente, futuro o con pretérito? ¿Cuál es la opción correcta? La B, Presente. La B. Ok, Maldonado nos dijo la B. ¿Por qué es la B? es algo que están B haciendo en ese porque momento. Nicole Quito. Ustedes, Nicole Quito, ¿pueden encender la cámara? ¿Pueden encender las cámaras? Allí la vi. ¿Por qué tiene la cámara apagada si usted está muy linda? Ok, aquí me dice, alguien me dice que no puede encender la cámara. Daniela, ya. Yo sí la he visto a usted, Daniela, entonces sí la reconozco. Ok,
quito la pregunta. La oración, los niños juegan en el parque, está en el qué tiempo está, presente, pasado, futuro o cooperativo. Presente. Está en tiempo presente ya que está hablando de ahora, Ok, por lo que los niños indica, juegan en el parque. exacto, que indica un acto en tiempo actual. En el momento del enunciado, el verbo juegan está en presente del modo indicativo, lo que señala que la acción no ocurre en el pasado ni en el futuro, sino ahora. La siguiente pregunta nos indica cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda. Opción A, tenemos el mito es fantástico, la leyenda tiene bases históricas. Opción B, la leyenda es religiosa, el mito no. Opción C, el mito es cómico, la leyenda es trágica. Opción D, no tienen diferencias. ¿Cuál es la respuesta correcta? Castro, 9, Miss. la B. ¿Por qué? Porque habla sobre una leyenda. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? El mito sobre que encuentra sobre su historia. Y ¿Ya? leyenda cree que son los protagonistas. El mito en sí es de lo que es fantasía, es de lo fantástico, del realismo fantástico y de ese tipo de cosas. Y las leyendas tienden a tener una base histórica, porque un mito es un relato fantástico o simbólico que explica fenómenos naturales, el origen, por ejemplo, del mundo, las cuestionamientos naturales o culturales, y no necesariamente tiene una base histórica. Por ejemplo, una historia que hayan escuchado por allí, de fulanito de tal, y no es ciencia cierta real, la que le cuentan los abuelitos por allí. En cambio, las leyendas cambian elementos históricos y reales. Son hechos con fantásticos o exageraciones, pero suelen tener fondos históricos o geográficos. Por eso la opción correcta no es la B, porque la leyenda es religiosa, el mito no, ambos pueden tener contenido religioso. El mito es cómico, eso tampoco es porque el mito no es cómico y la leyenda tampoco es trágica. El tono no determina la categoría. Y la opción de que no tiene diferencias, pues sí existen diferencias claras entre ambos tipos de relatos, porque el relato con mito tiende a tener situaciones ficticias que no existieron y las leyendas se basan en historias reales, en bases históricas. La respuesta correcta de esta pregunta vendría a ser la A. El siguiente ejercicio nos indica, ¿qué nos indica Maldonado? El autor de Don Quijote de la Mancha es. ¿Cuál es el autor de Don Quijote de la Mancha? ¿Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo? ¿Y quién fue? La B, Miss. La B. ¿Y quién fue Miguel Cervantes? ¿Él es de dónde es? ¿Él es argentino, brasileño, español, ecuatoriano? Es español, Miss. ¿Ya? ¿En qué se inspiró este autor al escribir esta historia? En- se inspiró en una novela de su país de origen. Ok, en historias tradicionales de su cultura fue. Sí. En sí, porque Don Quijote de la Mancha es una novela, como usted dice, española, tiene un volumen o dos. Tiene dos volúmenes, se publicaron en dos partes. La primera parte fue en 1605 y la segunda parte fue en 1615, que relata las aventuras de Hidalgo Alonso Quijano, conocido como Don Quijote, y se
y se escuda en Sancho Panza, que vendría a ser el amigo de Don Quijote. La obra es considerada la primera novela moderna y su autor en sí es Miguel Cervantes. ¿Por qué la opción A no es la correcta? Porque Lope de Vega es un dramaturgo español famoso por obras de teatro, no por este tipo de escrituras. La segunda opción, Tirso de Molina, tampoco es la correcta porque él es un dramaturgo español y él es autor del género lírico. La opción D no es la correcta porque Francisco de Quevedo es un escritor y poeta español y es conocido por su tipo de escritura en sátira y poesía barroca. Entonces, la respuesta correcta de este ejercicio vendría a ser B, Miguel de Cervantes. El siguiente ejercicio que nos indica Doménica, el 12. Dice, analice la siguiente problemática y escoja el literal correcto. La palabra rápidamente es un A, adjetivo, B, adverbio, C, verbo, D, sustantivo. Ya, la respuesta correcta sería Sería la C. la C, un verbo. Ya, ¿por qué es un verbo? Recordemos que el verbo es una palabra que expresa una acción, un estado o un proceso. Es el núcleo del predicado en una oración y nos indica qué hace el sujeto, cómo está o qué ocurre. Por ejemplo, correr, escribir, saltar. Eso es en tiempo de acción. En tiempo de estado sería estar, parecer, existir. En un tiempo de proceso sería crecer, envejecer, transformar. Se caracteriza el verbo por tener una conjugación que cambia según el tiempo, pasado, presente, futuro, y personal como yo, tú o él, y numérico con singular y plural. Tiene un modo que tiende a ser indicativo, subjetivo e imperativo. Su aspecto en sí puede mostrar si la acción está completa o en curso. Eso es un verbo. Entonces, aquí nos indica la palabra rápidamente qué es. ¿Es un verbo, un adverbio, un adjetivo o un sustantivo? Miss, ¿Lo escucho, Maldonado? para mí es un adverbio porque está modificando las palabras de cualquier verbo. Ok, en sí la respuesta correcta sería la B, porque la palabra rápidamente indica cómo se realiza una acción y sí modifica el verbo. Por eso debería ser un adverbio respondiendo a la pregunta cómo, cuándo, dónde o cuánto. En este caso, rápidamente, esta palabra representa la pregunta cómo que se realiza a una acción. En sí suelen formarse agregando el sufijo, la parte que dice mente, a un adjetivo rápido o rápidamente. Las otras opciones no son correctas porque, como les indico, los adjetivos califican a sustantivos, no a verbos, los verbos no indican acción por sí misma y los sustantivos no nombran personas, cosas o conceptos. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la B. La siguiente pregunta, ¿qué nos indica Maldonado? ¿Qué figura retórica aparece en El viento acariciaba mis mejillas? Ya la respuesta correcta sería, esto estuvimos hablando en la clase anterior. ¿Cuál es la respuesta correcta, Daniela? La, la de mis. La D, el hipérbole. Sí.
Ya, Quito, usted, ¿cuál es la respuesta correcta? De acuerdo a la pregunta 13. La pregunta indica qué retórica aparece en el viento acaricia mis mejillas. Opción A, metáfora. Opción B, personificación. Opción C, comparación. Opción D, hipérbole. Metáfora. Ya la metáfora, ok. ¿Alguien más tiene otra opción? Los escucho. La respuesta a esta interrogante sería, repito, ¿qué figura retórica aparece en el viento acaricia mis mejillas? Si nos indica la primera opción que es una metáfora, cuando nos referimos a una metáfora, ¿qué es una metáfora, Doménica? La escucho, ¿qué es una metáfora? ¿Cómo se llama? Una metáfora es... Uy, ay, Dios. Hoy me olvidé. No se preocupe, yo le repito, la metáfora es una comparación implícita que existe entre dos cosas diferentes sin usar palabras comparativas, como Espérese, ya me acordé ahorita. ya, Dice, ok, una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. ya. ¿Y la personificación qué es? O prosopopeya. Castro, qué es la personificación? ¿Se acuerda que estábamos hablando en la clase anterior de eso? Sí, ¿Qué es? Recuérdenme. pero creo que habrá sobre algo. Ya, ok, la personificación consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres inanimados, animales o elementos de la naturaleza. En este caso, la siguiente opción, que es el término comparación. Tenemos a alguien aquí, Doménica Castro, Nicole, Maldonado, el hipérbole ¿qué es? Son una figura que consiste en exageraciones, profe. Exacto, es una exageración intencional para enfatizar o dramatizar algo. Entonces, aquí nos dice, el viento acaricia mi Como mejilla. Miss. ¿Eso es un hipérbole o no? Es un hipérbole esta frase. El viento acaricia mis mejillas. Es un hipérbole. No, No, porque cuando nos referimos a hipérbole es una exageración es, intencional. Por ejemplo, ustedes han y escuchado, Miss. sí, Y es que también trata, como que tratan de llamar la atención de la... claro, por supuesto. Por ejemplo, les indicaba, un ejemplo de hipérbole es, te he llamado 1.000.000 de veces y no me contestas. Entonces, es claro que 1.000.000 de veces, ¿quién le va a llamar? Eso es una exageración intencional. En la comparación o el símil, que ustedes lo han de haber escuchado, el símil, es una comparación explícita, es decir, te quiere dar a entender algo, pero no directamente. Usa palabras como conectores, como, parece, cual. El ejemplo de la clase anterior, sus ojos brillan como estrellas. En este caso, nos indica el viento acaricia mis mejillas, entonces, ¿qué es? Metáfora, personificación, comparación o hipérbole. Si no me pueden usar el micrófono, pueden escribir.
¿Qué opción es? Maldonado ya dijo que el hipérbole no es. Comparación, aquí la comparación nos indica la teoría que es una comparación explícita usando palabras con conectores. En esta oración que ustedes ven en pantalla tienen un conector. ¿Cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, parece? ¿Hay alguno de estos términos en esta oración? No, entonces no es una comparación, una metáfora. Tiene algo, esta frase que vemos en pantalla, recordemos que la metáfora es una comparación implícita entre dos cosas diferentes. Aquí nos dice, el viento acaricia mis mejillas, ¿es una metáfora o no? No, Miss. No, entonces, ¿cuál es el resultado de este ejercicio? Es una personificación. Ok, y en sí, recordemos que la personificación o la prosopopeya consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres inanimados, animales o elementos de la naturaleza, porque son seres vivos. Cuando nos referimos a elementos de la naturaleza, plantas o el mismo viento, ¿no? La siguiente oración nos indica, elija la opción correcta en la siguiente alternativa. El verso o blanca soledad, amiga fiel, contiene apóstrofe, metonímia, antítesis o anáfora. ¿Cuál es la opción correcta? La A, Miss. Ok. ¿Alguien más? Nada, yo también creo, Miss. La A. ¿Quién Yo más? creo, que es la A. Ya, tenemos 3 personas que dicen que es la opción A. Wow. Entonces, Doménica, ¿por qué es la opción A y no la B? O sea, yo digo porque como según cómo se pronuncia, para mí yo creo que es la A, yo creo que la B no es. Exacto. Y recordemos que el apóstrofe es una figura retórica que consiste en dirigirse directamente a seres o objetos, o idealmente personificaciones, muchas veces inanimadas o abstractos, como si pudiesen escuchar. Por ejemplo, aquí nos dice, oh, blanca soledad, no nos puede escuchar, amiga fiel. Entonces es una apóstrofe porque también el apóstrofe forma parte de lo que es la personificación. Y La, el, la B, ¿por qué no es? La B, ¿por qué no es? Porque en la opción B nos dice que es una metonimia, es sustituir un término por otro relacionado. No hay sustitución en esta oración que vemos aquí. La opción C, antítesis, en sí esta opción no sería porque no hay contraposición de ideas opuestas, solo hay una idea allí. O blanca soledad, amiga fiel. Entonces, la anáfora no es una opción porque no se repite ninguna palabra al inicio de varios o en caso de que sea un verso largo, pues tendría que repetirse alguna palabra para poder tener una anáfora. Pero en este caso, si vemos, no hay una repetición como tal. La siguiente pregunta, ¿qué nos indica Doménica? Quito. ¿Cuál, Miss? La 15. Sí, la 15. Sí la puedo leer, ¿no? ¿Qué nos indica la 15ª pregunta? Bueno, la 15 dice, analice la siguiente problemática y escoja el literal correcto. El poema pertenece al género A, dramático, B, narrativo, C, lírico, D, científico.
Ok, la respuesta correcta, ¿cuál es, Castro? La, La dramático. El poema pertenece al género. Ok, Daniela dice que es dramático. ¿Alguien tiene otra opción? O sea, yo digo, Miss, que la B, narrativo. Ya, ok. ¿Alguien más tiene otra? ¿Otra idea tiene? A ver, les indico. Miss, Recordemos, Sirri Maldonado, ¿cuál es la opción correcta? la C, lírico. Sí, lírico, ok. Recordemos lo que es, ¿qué es dramático? Las obras dramáticas están destinadas a representarse en un escenario con diálogos entre personajes y acción. Los poemas no tienden a tener lo que es personajes o diálogos entre sí. Las narrativas, que es la opción B, relata hechos históricos o aventuras a través de un narrador con personajes, tiempo y lugar. Puede ser en prosa o en verso. Por ejemplo, Don Quijote, que es el que estuvimos hablando hace unos minutos. El lírico, cuando nos referimos al lírico, expresa sentimientos, emociones, pensamientos o estados de ánimo del autor, generalmente en versos con lenguas subjetivas o evocadoras. Cuando nos referimos al científico, que es la opción D, el texto que busca explicar información e investigación sobre hechos, teorías o fenómenos de manera objetiva. La respuesta nos indicaba la A, la B y la C. La respuesta correcta sería la C, porque recordemos que el género lírico expresa sentimientos, emociones, pensamientos o estados de ánimo del autor. Entonces, los poemas, eso es un poema. Es un poema, los poemas expresan sentimientos en sí, emociones, pensamientos. La respuesta correcta es C, de la 15ª pregunta. Con eso, hasta allí, ¿tenemos dudas? No, 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 ok. Voy a No, Miss. proceder a... Deme un ratito. Deme un momento para poder tomar captura de pantalla y poder quedar con evidencia de los estudiantes que están conectados el día de hoy. Listo. Como pueden ver en pantalla, me indican si pueden ver lo mismo que yo o no. Sí, yo sí puedo ver. sí, sí, lo veo, Miss. Sí. Listo. En la plataforma tenemos lo que es la tarea en clase y la tarea en casa. Esto es para que ustedes vayan desarrollando lo que es la memoria y pues se les haga más fácil al momento de rendir el examen y estén al tanto pues de los temas que estamos tratando. Aquí, como pueden ver, van a tener que seleccionar la respuesta correcta y eso lo suben a la plataforma educativa. Recuerden que el cuestionario está en la parte superior del día lunes y vamos a subirlo completamente resuelto el viernes porque lo vamos a resolver juntos el cuestionario. Voy a compartir lo que es, miren cómo se va el tiempo súper rápido, ya se me va a acabar la hora. Denme un ratito. Listo. ¿Pueden ver lo que yo estoy viendo? ¿Alguien ve a Doménica?
Sí, Miss, sí lo ve. Ya. Sí. La clase del día de hoy la finalizamos con los estudiantes activos y participativos dentro de clase. Daniela Castro, Daniela Castro, Presente. Doménica Moyano, Presente. Nicole Quito Presente. y Ricardo Maldonado. Se les extiende la invitación para que se conecten a la siguiente clase. Si tienen dudas, no duden en inscribirme mediante la plataforma educativa un mensajito y si no, las dudas que tengan las resolvemos dentro de clase en la siguiente reunión. Espero verlos a todos y si alguien más se quiere agregar, pues no hay problema, para eso estamos en este espacio. Finalizamos la clase del día de hoy, fue un gusto estar con ustedes, que tengan buen día. Igual, Miss, chao. Chao, Miss, cuídese. Chao, mis, cuídese.